En el Padre Nuestro, la oración conocida como el Padre Nuestro, hay varias peticiones y una de ellas dice, hágase tu voluntad. Ahora, antes de eso, el Señor dice que al orar, oremos con las palabras que ya conocemos, pero en esa parte precisamente del Padre Nuestro dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahora, nosotros podemos entender esta expresión en términos de que, de alguna manera, la voluntad de Dios va a hacerse de todas formas, o sea, lo que Dios quiere que se haga, se va a hacer. Y efectivamente, cuando uno lee la Biblia habla de esa manera, señalando que efectivamente Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Eso lo dicen los profetas, en Isaías, en el libro de los Salmos. En fin, hay varias porciones de la Escritura donde habla de que efectivamente Dios hará lo que quiere hacer. Él es el Señor y por lo tanto Él puede y quiere y hará aquello que Él quiere hacer. Sin embargo, probablemente la dimensión que tiene en este pasaje, o sea, en esta oración donde Jesús dice que los discípulos al orar digan, venga a tu reino y además que hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, probablemente tiene una dimensión para nosotros, los seres humanos, para los discípulos de Jesucristo, más activa. Es decir, es una oración donde nos disponemos a expresar que sí, que la voluntad de Dios sea hecha de forma activa. En otras palabras, la voluntad de Dios no es solo algo que nosotros aceptamos y recibimos en forma inexorable porque esto es lo que Dios quiere que suceda, que se haga. Bueno, posiblemente hay situaciones en la vida donde nos encontramos en medio de experiencias tal vez hasta de dolor, experiencias difíciles, y tenemos que aceptar lo que Dios ha mandado, lo que ha ocurrido, y rendirnos y acudir a la gracia que nos ayuda, que nos consuela, que nos fortalece en momentos de tribulación. Y podamos decir que sí, que se haga la voluntad de Dios, aunque en este momento es difícil para mi vida, para la vida de alguien, que se haga la voluntad de Dios. Sin embargo, en esta ocasión, probablemente, repito, hay una dimensión un poquito diferente de esta oración. Acuérdense que Jesús está dándonos esta instrucción, este ejemplo, este modelo, en el contexto del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña son las enseñanzas de Jesús, el resumen de las enseñanzas de Jesús en cuanto a la vida del discípulo, en cuanto a la forma de ser del discípulo, en cuanto a la conducta activa del discípulo. Así que en este tiempo Jesús está enseñando en esta parte, quiero decir, de su discurso sobre la conducta del discípulo, está enseñando cómo orar. Y después de haber hablado en la oración del reino de Dios, Él dice, hágase, o instruye a los discípulos a decir, hágase tu voluntad. Pero repito que no se trata solamente de aceptar de forma inexorable la voluntad de Dios en una situación difícil, problemática o aún trágica, sino que más bien se trata, o por lo menos hay esta otra dimensión, del hecho de que nosotros de forma activa hagamos su voluntad, que se haga aquí en la tierra. Y que se haga en la tierra la voluntad de Dios significa que se haga en nosotros, que se haga en nuestras vidas, que la voluntad de Dios se realice, pero que se realice de forma práctica y activa en nuestras vidas, porque eso es lo que Dios quiere de cada discípulo, que nosotros, como discípulos de Jesucristo, hagamos su voluntad. Hay otra parte de la Biblia que corrobora esto que estoy diciendo, y es el Salmo 143, versículo 10, donde el escritor sagrado dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Quiere decir que en ese lugar el escritor sagrado ora a Dios para que le enseñe a hacer su voluntad. No se trata solamente o no se trata de
solo conocer la voluntad de Dios, sino hacerla. Hacerla significa obedecerla. Hacerla significa acatarla. Hacerla significa incorporarla de manera práctica a nuestras vidas. Hacerla significa expresar en términos de nuestra existencia diaria lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es algo aéreo, la voluntad de Dios no es algo desconocido si queremos conocerlo. La voluntad de Dios es algo que Dios mismo ha expresado y Dios lo ha expresado a través de la persona de Jesucristo y a través de la enseñanza del Señor y por supuesto a través de toda la Sagrada Escritura. Podemos decir que toda la Sagrada Escritura es un resumen escrito de varias maneras, a través de poesía, de historia, de preceptos, etcétera, de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que nosotros, como creyentes, debemos, como dice la Escritura, pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad, que se haga su voluntad de forma activa y que Dios nos ayude enseñándonos y dándonos la gracia suficiente para que eso sea la práctica real de nuestra vida diaria. Que así sea, que Dios nos permita que esa sea nuestra experiencia. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.